Muy buenas tardes a todos, yo soy Valeria Bautista y el día de hoy quiero darles la bienvenida a este culto en línea donde juntos vamos a poder alabar y adorar a nuestro Dios. Pero antes de poder cantar y entregarle nuestra alabanza a Dios, quisiera leerles unos versículos que están en el Salmo 95, versículo 1 al 3, y de ahí vamos a pasarnos al versículo 6 y 7. Dice así: Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. ¿Y qué les parece si en esta tarde podemos adorar así a nuestro Dios, con acción de gracias, alzando nuestras manos, alzando nuestra voz, sin que nada nos detenga para adorarle? En la alabanza nosotros buscamos a Dios, pero en la adoración Dios nos encuentra a nosotros. La adoración no comienza cuando alguien se sube al escenario con una guitarra y canta. La adoración comienza cuando nosotros fijamos nuestra mirada en la gloria de Dios, en la gloria de Jesús. Y no debemos descansar hasta que todo lo que somos adore a nuestro Dios. Entonces, ¿qué les parece si podemos adorar en espíritu y verdad en esta tarde a nuestro Dios? ¿Por qué no oramos? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque podemos estar una vez más aquí reunidos para poder conocerte, para poder encontrarte, Señor, para poder encontrarnos con Jesús. Y te pido que en esta tarde tú puedas estar en cada hogar, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar y en cada persona que esté viendo este en vivo, Señor. Te pido que tú transformes nuestro corazón, que cada canción penetre nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, que salgamos transformados. Que la palabra que hoy escuchemos pueda transformar nuestro corazón, pueda transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones radicales, Señor, a no ser los mismos, a tomar decisiones que cambien nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque yo sé que tú te vas a mover en cada hogar. En el nombre de Jesús, amén. Poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Hoy invade este
es sobre todo nombre, el Dios que ese nombre glorioso, vive. nuestro Dios que está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Dios, porque con la resurrección de Jesús tú nos estabas diciendo que habías aceptado el sacrificio, que todo había sido consumado. Oh Dios, gracias, porque ese poder que levantó a Cristo de la muerte, ese es el mismo poder que vive en nosotros y que obra en nosotros, el poder que actúa sobre cualquier circunstancia, sobre la carne, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Ese poder que levantó a Cristo está en nosotros, vive en nosotros. Como agradecerte. Todos los días nosotros debemos agradecer, Señor, ese regalo precioso. Gracias. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque nos equipaste con lo necesario para poder vencer y para poder estar algún día también con nuestro Padre, con nuestro Jesús. Gracias, Dios. Estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de necesito más. Necesitamos más de ti, Señor. Díselo nuevamente. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito más de ti, necesito adorar. Dame de beber, dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Sí, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Como ese siervo que está sediento, buscando el agua. Así nosotros hoy estamos aquí, Señor, anhelando beber de los manantiales de vida que solo pueden brotar de ti, Dios. Tú, Señor, nuestra fuente. Quiero más. Quiero
es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Si tú estás en nuestra vida, las cosas toman su lugar, Señor. Gracias porque tú eres quien pone orden en nuestra vida, Señor. Tu presencia arregla todo. No hay nada más que tú, Señor. Quiero más. Pide al Señor que quieres más de Él. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Queremos más y más de ti, Señor. Anhelamos más y más de tu presencia. Anhelamos más y más, Señor. Anhela su presencia. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Anhela, anhela su presencia. Anhela su presencia. Pídeselo a gritos. Quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Queremos más y más. Queremos una porción extra de tu presencia, Señor. Queremos una porción extra de tu presencia. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso Jesús, hermoso eres. Oh, oh, oh. No hay nadie como tú, no hay nadie. Como tú, precioso y glorioso, Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. no hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Jesús, precioso
venimos ante ti, Señor, a darte la gloria, a darte la honra y a darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Muchas gracias, Padre. Gracias por ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, en tu lugar, en tu hogar, dale gracias a nuestro Padre por ese amor tan grande que tiene con nosotros. Ahí donde estás, abraza a tus hijos, abraza a tu familia, al que está a tu lado. Dale gracias por la vida de esa persona. Dale gracias a Dios por la vida de esa persona. No hay nadie como Él, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie tan amoroso. Oh, Señor, dile por última vez: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, precioso Jesús, hermoso Jesús. Eres hermoso, Señor. Eres lo máximo, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Sí, Señor. Muy buenas tardes a todos mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga muchísimo. Desde este lugar yo les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, espero que se encuentren muy bien todos. Y bueno, en esta tarde yo quiero compartirles una vez más una palabra que sé que viene desde el corazón de Dios para con cada uno de nosotros. Así que yo quiero que te prepares. Si tú recuerdas, durante 2 predicaciones anteriores he estado hablando, hemos estado estudiando acerca de estas 3 oraciones que el apóstol Pablo hace a Dios en favor de los creyentes en Éfeso. Si tú lo recuerdas, el apóstol Pablo en realidad nos muestra un hermoso modelo de oración. Pablo no ora de una manera general, no pide una oración, ¿verdad? Una oración, o solo pide a Dios por una bendición a los efesios, sino que él es muy puntual al ver el entorno, lo que está viviendo los hermanos creyentes en Éfeso, y él ora de una manera muy clara y muy puntual. Le pide a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él el que les dé de su Espíritu Santo para que ellos puedan tener ese espíritu de sabiduría, de percepción espiritual, con el único objetivo de que los creyentes puedan conocer verdaderamente a Dios. Pero también pide en oración que Dios, que el Espíritu Santo les inunde de luz el corazón para que puedan comprender de dónde proviene su esperanza segura de salvación. Y el día de hoy vamos a escuchar la tercera oración que Pablo hace a los hermanos creyentes en Éfeso. Y por esa razón yo he titulado este mensaje: La grandeza del poder
de Dios. Y sé que será una palabra muy, pero muy hermosa. Así que yo te pido que tomes la palabra del Señor, la Biblia en tu mano, y vayas conmigo al libro de los Efesios. Vamos a entrar en contexto. Vamos al capítulo 1, versículos 17 al 20. Dice lo siguiente la palabra del Señor: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quien son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Muy bien, hermanos queridos. A lo largo de estas 3 predicaciones, ¿verdad? Yo he querido llevarlos a esta palabra porque sé de parte de Dios que esta es una palabra muy puntual para el tiempo que estamos viviendo. Es necesario que nosotros como creyentes nos demos cuenta, podamos discernir lo que Dios está diciendo en este tiempo, lo que Dios nos está mostrando. Y yo he comprendido como pastor, mis queridos hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de grandes señales de parte de nuestro Dios. La venida de Cristo Jesús está cerca y sin lugar a dudas nuestro Dios está preparando a su iglesia para poder recibir al novio. Pero lo importante a saber en este tiempo es si cada uno de nosotros como creyentes está entendiendo, está visualizando las cosas que Dios nos está mostrando, porque parece increíble, ¿verdad? O es impensable ver que durante este tiempo el COVID, el coronavirus ha infectado, ha enfermado, ha llevado incluso a la muerte a muchas personas. Pero hoy miles de personas, aunque ven toda la problemática, aunque están viendo todo lo que ha surgido desde hace un año para acá, aún siguen viviendo vidas apartadas de Dios. Miles de personas que no han comprendido absolutamente nada. No los ha llevado al arrepentimiento y mucho menos a volverse a Dios esta pandemia. Pero por increíble que parezca, los cristianos no son la excepción. Dios espera que su iglesia despierte, que su iglesia se levante, ¿verdad? Que deje de perder el tiempo en las cosas que en realidad no son importantes. Porque hoy necesitamos entender, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. ¿Saben? Hemos podido ver a través de esta enfermedad, a través de este virus, que bastan minutos para perder la vida. Y todo aquello por lo que hemos trabajado y hemos dado todo nuestro esfuerzo se quedará en esta tierra. Y lo más, lo más preocupante es que al morir muchas personas irán a un lugar de sufrimiento. No habrá cielo, no habrá un lugar, ¿verdad?, de felicidad. Estamos entendiendo realmente lo que está pasando en el tiempo que estamos viviendo, ¿saben? Me parece que nuestro Dios ha venido una vez más en este tiempo, en este 2021, en mayo 2021, y Dios ha venido a sacudir a su iglesia y nos ha mostrado a través de esta enfermedad, a través de este virus, que realmente su iglesia en realidad no ama como Cristo Jesús nos ama. Ha dejado de mostrar compasión o no ha mostrado la compasión que el mismo Señor Jesucristo nos mostró. No estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y mucho menos estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sabes, a través de esta oración, de estas 3 oraciones que el apóstol Pablo hace a Dios o realiza en favor de los efesios de manera particular, he podido ver 2 cosas que me parece que son sumamente importantes y yo quiero compartírtelas. En primer lugar, el apóstol Pablo le recuerda a todos los cristianos que el único camino a la vida eterna es
nuestro Señor Jesucristo. Nadie más nos devuelve a los brazos de papá, nadie más abre las puertas del cielo. Únicamente nuestro Señor Jesucristo es aquel que puede justificarnos y santificarnos. Únicamente nuestro Señor Jesucristo, por el acto que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pablo, a través de estas oraciones, desea que Dios le recuerde, ¿verdad? Que le deje bien grabado en el corazón y en la mente de nuestros hermanos que solamente Jesús es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Pero esa declaración de fe que un día hicimos, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, nos llevó a un cambio profundo en nuestras vidas. Y ese cambio, la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Pero la pregunta que me surgía, ¿verdad?, en el corazón, pero escribí esta pregunta que decía, pero ¿por qué todo es hecho nuevo? Me encanta que la palabra del Señor nos diga esto, ¿verdad? Todas las cosas, todos los errores, los pecados, las malas decisiones se quedaron atrás y ahora todo es hecho nuevo. ¿Pero por qué? Mis hermanos queridos, cuando nosotros aceptamos, amigos, escúchenme por favor, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y Él nos dio una nueva vida. Ahora, con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, vemos las cosas de diferente manera porque Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado un espíritu de percepción. Y entonces el cristiano va al arrepentimiento. Cada vez y en cada momento nos volvemos a Dios una y otra vez. De nuestra vida, en nuestros labios, nos brotan ahora, cuando tenemos a Cristo y al Espíritu de Dios en nosotros, brotan palabras de sabiduría que vienen del cielo, palabras definitivamente de Dios. Cada uno de nosotros permanecemos firmes en nuestra fe porque sabemos, entendemos que no hay nada sin Cristo Jesús en nuestras vidas y más allá de Jesús tampoco existe nada, mis queridos hermanos. Y saben una cosa, hoy más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo necesita llenarse del poder del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo, escúchenme bien, mis hermanos en Hogar de Adoración, ha llegado el tiempo de dejar de ignorar nuestro llamado, el llamado que Dios ha hecho a todo cristiano. ¿Y cuál es ese llamado? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esta es la segunda cosa que yo entiendo de parte de Dios con esas oraciones que el apóstol Pablo hace en favor de los creyentes. Saben, hermanos queridos, en este tiempo de pandemia, muchos cristianos, a muchos de nosotros Dios nos ha llevado a afirmar nuestra fe más y más en nuestro Señor Jesucristo, a pesar de las dificultades. Pero quiero que escuchen eso. Hoy debemos entender que si Dios nos dio la vida, que si Dios no permitió que nosotros muriéramos, sino que nos permite estar acá, sopló una vez más aliento de vida, y muchos de nosotros todavía nos encontramos en esta tierra a pesar de haber pasado momentos difíciles de enfermedad. Debemos entender que Dios nos deja en este lugar con un propósito muy pero muy importante, y no es el de apacentarnos a nosotros mismos, no es el de vernos como víctimas, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros en este tiempo de mal debemos de levantarnos como esa generación que va a predicar el evangelio. Hoy necesitamos levantarnos como esa generación que tendrá que cobrar valor, tendrá que cobrar ánimo para ir y hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, le está pidiendo a Dios en oración, y yo quiero que tú lo entiendas muy bien. Está pidiendo a Dios en oración que los hermanos creyentes en Éfeso se puedan afirmar en su fe en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¡Hey! Hoy tienes que despertar, tienes que afirmar tu vida,
en la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios que nosotros tengamos en el corazón, que no tengamos dudas de que si al morir vamos a heredar la vida eterna. Hermano querido, si tú crees en Cristo Jesús, la noticia más hermosa que puedo darte en esta tarde es que vas a heredar la vida eterna. Esa es la noticia maravillosa. Pero una vez que hemos entendido esto, debemos de ir por todas esas personas que hoy mueren sin conocer el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos hemos entendido lo siguiente: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a volver al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso cada uno de nosotros lo entiende, pero algo que debemos de comprender es lo siguiente: que el Señor Jesucristo también dijo en su palabra que serían arrojados al lago de fuego todas aquellas ramas que no dieran fruto. Eso es muy interesante, hermanos queridos. Quiero por favor que me acompañes al Evangelio de Juan. Y en el capítulo 15, los versículos del 1 al 11, la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a mostrarnos y a revelarnos lo siguiente. Escucha por favor. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre, y yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. ¿Te das cuenta de estas palabras que nuestro Señor Jesucristo expresa en este Evangelio? Me parece que son muy importantes el que nosotros podamos analizar. Escucha esto, por favor. Se nos ha predicado el Evangelio una y otra vez con un propósito. El propósito de que cada uno de nosotros pueda afirmarse en la fe en Cristo Jesús. Pero se nos ha predicado el Evangelio una y otra vez para que permanezcamos unidos a nuestro Señor Jesucristo y así podamos dar mucho fruto. Necesitamos, mis queridos hermanos, entender esto. Demuestran, dice el Señor Jesús, demuestran que son mis discípulos cuando producen mucho fruto. Demostramos que estamos pegados a nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros compartimos el Evangelio y cuando las personas confiesan a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, entonces estamos dando gloria al Padre. Eso es asombroso, hermanos, pero usted y yo necesitamos entender esta palabra. ¿Sabes? No sé si en algún momento has escuchado a algunas personas decir, o probablemente tú mismo lo has dicho, ¿verdad? En un tiempo de dificultad, en un tiempo, no sé, pasado un tiempo de dificultad o problemas o desiertos, de repente estamos en esos lugares
o en ese lugar secreto, o estamos a solas, ¿verdad? Y de repente surgen estas palabras: Señor, yo ya no quiero sentirme triste, ¿verdad? Quiero gozar de la vida, quiero disfrutar de lo que tú me has dado. ¿Por qué estoy deprimido, Señor? Y de repente en nuestros momentos de dificultad le decimos a nuestro Dios, le decimos al Padre: Señor, yo ya no quiero vivir así, por favor devuélveme el gozo. Sabes, esto es muy común, y en este tiempo de pandemia ha sido demasiado común en la vida de muchas personas. Las personas han perdido el gozo, han perdido la alegría, están deprimidas, están tristes, ¿verdad? Y muchos están orando hoy al Señor que les devuelve ese gozo. Pero sabes, la palabra misma, lo que acabamos de leer, nos muestra cómo cada uno de nosotros puede disfrutar una vida en el gozo del Señor, un gozo extraordinario. Quiero que tan solo puedas, no sé, tomar en cuenta las palabras del Señor, cómo Dios nos devuelve ese gozo. Y el Señor Jesucristo nos los dice: ese gozo vuelve a nuestras vidas cuando permanecemos en Jesús. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, cuando somos obedientes a esa misma palabra y cuando damos mucho fruto, entonces, solo entonces desbordaremos del gozo de nuestro Señor. ¡Wow! Esta es una palabra realmente asombrosa, hermanos queridos. No sé si a usted hoy Dios le está revelando esta palabra para llevarnos definitivamente a visualizar a Dios, conocer a nuestro Señor Jesús de una manera plena, hermanos queridos. Pero hay unas palabras, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo habla en este evangelio, dice lo siguiente: pero el que no permanece en mí, el que no permanece en Cristo será desechado como una rama inútil y seca. Y todas esas ramas, todos esos supuestos cristianos que hoy no están dando fruto, Dios los juntará, dice la palabra del Señor, como se junta un montón de ramas secas, y serán arrojados al lago de fuego, donde será el llanto y crujir de dientes. Hermanos, qué palabra tan interesante. ¿Saben? A los cristianos nos encanta decir, ¿verdad? Hablar acerca de la llave que abre las puertas de la eternidad. Se lo decimos a muchas personas: es Cristo Jesús la llave a la vida eterna. Pero se nos olvida, hermanos queridos, que también nuestro Señor dijo que nosotros, sus discípulos, o demostramos que somos sus discípulos cuando nosotros en realidad compartimos el evangelio. Quiero que escuche lo siguiente. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 dicen lo siguiente: entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Con estas palabras escritas en Apocalipsis, yo creo que es necesario que cada uno de nosotros en este tiempo tenga que cuestionar de una manera profunda su cristianismo. Hay unas preguntas aquí hermosas que yo quisiera hacerte. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En realidad Cristo ya ha sido revelado en tu vida? Él, es decir, Jesús, es más que suficiente para ti. Mis hermanos queridos, nuestro Dios hoy nos está haciendo un llamado y nos dice: afírmate en Cristo Jesús y vive ya la vida cristiana que tienes que vivir. Permaneces en mi amor. Escúchalo bien, para todos aquellos que dicen que eso no importa: permaneces en mi amor, dijo el Señor Jesucristo, cuando obedeces mis mandamientos, y eres verdaderamente mi discípulo cuando compartes el evangelio. ¡Wow! ¡Qué palabra tan profunda! Cuestionar nuestro cristianismo hoy, hermanos queridos. Todo se trata de Jesús. No se trata de nosotros. No se trata de nuestra bondad. No se trata de de nuestra compasión. No se trata del inmenso poder que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos nada sin Jesús. Si estamos apartados de Jesús, no podemos hacer absolutamente nada. Pero, hermanos queridos, para afirmarnos en la fe y para poder compartir del evangelio, el apóstol Pablo ora a Dios y les dice: Señor,
te ruego que ellos puedan comprender la increíble grandeza del poder de Dios. Ese poder que actúa a nuestro favor, a favor de los que creen en tu Hijo Jesucristo. Pablo dice, porque es el mismo gran poder, es ese mismo gran poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¿De qué poder está hablando Pablo? Del poder del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos tenemos este gran poder actuando a nuestro favor. Un poder que está por encima. Un poder que es mayor a lo que hay en esta tierra. Pero el apóstol Pablo, por esa razón, ora al Señor y le dice, Señor, que ellos puedan entender la grandeza del poder de Dios. Hermanos queridos, si hoy no estamos compartiendo el Evangelio, si no estamos afirmados en nuestra fe, es porque no hemos conocido, no se nos ha revelado. Estamos viviendo un cristianismo mediocre, un cristianismo que ni siquiera abre las puertas del cielo. Hermanos queridos, fue este poder, fue el poder del Espíritu Santo el que provocó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pero fue este mismo gran poder, escúchalo, fue el mismo gran poder que sentó a nuestro Señor Jesucristo en el lugar de honor a la derecha del Padre. Pero escucha esto, pero fue ese mismo gran poder, fue el poder del Espíritu Santo quien le dio a Jesucristo autoridad sobre todo principado, sobre todo poder y sobre toda autoridad, y le dio un nombre que está por encima de los demás nombres. ¡Wow! ¡Qué palabra! Vamos, acompáñame por favor a Efesios 1. Quiero que me acompañes al versículo 19 al 22. Dice lo siguiente: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Escucha el versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué palabra tan extraordinario! Cristo Jesús está por encima de todos. ¿Escuchaste bien? Por encima de gobernantes, autoridades, poderes, dominios, sobre cualquier cosa. Pero el texto bíblico dice, pero no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. ¿No te parece que eso es impresionante? ¿Te das cuenta entonces quién es Jesús? ¿Te das cuenta entonces dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo? Dios, el Padre, puso todo, dice la palabra del Señor, bajo la autoridad de Cristo Jesús. No bajo la autoridad de una virgen, no bajo la autoridad de un santo, no bajo la autoridad de una persona, no bajo la autoridad de un pastor o un apóstol. No, mi querido hermano, sino que lo puso bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y Él es el que nos da plenitud en todas las cosas. Mi pregunta es, ¿Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, mi querido hermano? ¿Saben? Hoy como cristianos tenemos que pelear una batalla. Nos tocó pelear una batalla que no es terrenal, sino espiritual. Y muchos cristianos están perdiendo el tiempo con las novelas, con las series, con el Netflix, con el internet, con el Facebook, con el Instagram. Están perdiendo el tiempo idolatrando a artistas, idolatrando a deportistas, a pastores, a apóstoles, cuando la palabra del Señor dice que Cristo está muy por encima de todos. Él es mi Señor, mis queridos hermanos. Ahora escuchen lo que el texto bíblico dice. Pablo habla a los corintios y dice lo siguiente. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5, dice lo siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos.
Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¡Wow! ¿Qué dice Pablo? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¡Wow! Nos ha tocado, hermanos queridos, nos ha tocado hoy pelear, luchar una guerra, una batalla, mis queridos hermanos, pero no podemos ganar esta batalla con las mismas armas humanas, con los razonamientos humanos, con la sabiduría humana. No, solo vamos a ganar esta batalla, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros usemos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por esa razón hoy la iglesia del Señor necesita un clamor, un avivamiento, que el Espíritu Santo lo llene de tal poder, mis queridos hermanos, que nosotros podamos derribar esas fortalezas, derribar esos argumentos, derribar todo orgullo, mis queridos hermanos, toda arrogancia que las personas tienen, y eso impide que conozcan al Señor, hermanos queridos. Hoy necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos dejar de ser esa iglesia arrogante, esa iglesia que piensa que todo lo sabe, que nada más podemos conocer. Necesitamos derribar incluso enseñanzas del pasado que hoy afectan nuestra vida cristiana y no nos permiten ver a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, el apóstol Pablo oró, imploró, clamó al Señor a favor de los hermanos creyentes en Éfeso y pidió tres cosas importantes. En primer lugar, les dijo, ¿verdad, Señor? Dales de tu Espíritu Santo para que puedan tener un espíritu de sabiduría y de percepción espiritual, y con el objetivo de que te conozcan a ti, Señor. Percepción. Hoy necesitamos entender, saber, discernir cuándo la palabra viene a nuestra vida, cuándo esa palabra es de Dios, cuándo una oportunidad proviene del Señor. Pero necesitamos sabiduría hoy para poder proclamar el Evangelio, para llevar a cada persona la palabra correcta de parte de Dios. Sabiduría para criar a nuestros hijos, para enseñar a nuestra congregación, para vivir en esta vida. Pero también Pablo pedía a Dios que pudieran entender, ¿verdad?, de dónde provenía su esperanza segura de salvación, que esa esperanza viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero también le dijo, Señor, que puedan entender la grandeza de tu poder, la grandeza del poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, esa era la oración de Pablo para los creyentes en Éfeso, pero esa es mi oración hoy por ti como creyente. Que Dios te dé percepción espiritual, que Dios te dé sabiduría, que dejemos de hablar como ignorantes, hermanos queridos, que dejemos de hablar como bebitos espirituales y vivamos la vida agradable a Dios, que podamos conocer a Dios en plenitud y que tú dejes de jugar, sino que es una vida que permanece, que se afirma en Cristo Jesús, y que hoy puedas llenarte del Espíritu Santo y puedas conocer la grandeza del poder de Dios, la grandeza que resucitó a Cristo Jesús de la muerte, ese poder, hermanos queridos, que nos permite vivir en esta tierra soportando los embates de Satanás. Hoy necesitamos rescatar de las manos del diablo a tantas personas, a miles de personas que hoy están muriendo sin Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué te parece si hoy terminamos de esta manera? ¿Qué te parece si hoy terminamos pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que venga hoy a nuestras vidas? Hermanos queridos, esos corazones duros de los cristianos, esos corazones que no comparten, esos corazones que no dan, esos corazones que creen que ya tienen ganado el cielo por lo que hacen, ¿verdad? Hoy tienen que derribarse.
y necesita surgir una nueva iglesia, una iglesia que ama, una iglesia que es compasiva, una iglesia que ve las cosas como Dios las ve, una iglesia que ama lo que Dios más ama y son las personas. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y si hoy necesitamos ir al arrepentimiento, mi hermano querido, no pierdas el tiempo y ve al arrepentimiento. Vuélvete a Dios, derriba todos esos ídolos que no te han permitido vivir en la presencia de nuestro Dios. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra tan asombrosa, esta palabra increíble, Señor, esta oración de Pablo, Señor. Hoy yo te ruego, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdona a esta humanidad, Señor. Hoy como iglesia nos arrepentimos, mi Dios, por ignorar las cosas, Señor, por darle la espalda al llamamiento que tú nos has dado, Señor. Perdónanos por no confiar en ti, por ser incrédulos. Perdónanos, Señor, por no afirmar nuestras vidas en la fe en Cristo Jesús, pero perdónanos por ser esos siervos inútiles, esas ramas secas, esas ramas inútiles que serán arrojadas al infierno, Señor. Perdónanos, mi Dios. Hoy te rogamos que tú nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que nos des ese espíritu de sabiduría y de percepción, Señor. Queremos escuchar tu voz, la voz que proviene de ti, no la voz de nuestras emociones, no la voz de nuestros sentimientos, Señor, sino tu voz. Permite que de nuestros labios lo único que salga sea palabras sabias, palabras de lo alto, palabras que traen vida, salvación a las personas, Señor. Pero hoy permítenos entender de dónde proviene, Señor, nuestra esperanza segura de salvación, Señor. Lo sabemos que es en Cristo Jesús, pero ayúdanos a afirmar nuestra fe. Y hoy, Padre, a partir de hoy, permítenos entender la grandeza del poder de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que resucitó a Cristo Jesús, que lo levantó de los muertos, que lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Padre, en los lugares celestiales, Señor. Hoy te rogamos, Santo Espíritu, que vengas en nuestras vidas. Ven. Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón, abrimos la puerta de nuestro espíritu, Señor, y te rogamos que seas tú el que venga. Santo Espíritu, somos el templo tuyo. Hoy ven, llena este templo con tu presencia. Te necesitamos tanto en este tiempo, Señor. Ayúdanos a dejar de ser incrédulos, a dejar de ser ignorantes, a hablar con los razonamientos humanos, Señor. Hoy deseamos de tu presencia en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, creo que este es un tiempo muy hermoso el que nos ha tocado vivir. Un tiempo de muchos problemas sociales, ¿verdad? Guerras. Hoy volvemos a escuchar de guerras y ahora con la nación de Israel. Guerras. Problemas en muchos países. Problemas en Colombia, Esta pandemia que no termina de estar en la India y en todo lugar, hermanos queridos. Grandes problemas sociales, pero sabes, el único camino, la única solución en nuestras vidas y la única esperanza que tenemos está en nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que tú puedas acercarte a Él, a que vengas al Señor Jesús. Aquí está Hogar de Adoración. Esta iglesia que cree en el Señor Jesucristo, una iglesia que enseña, ¿verdad? O muestra las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Acércate a nosotros, mándanos un mensaje y yo sé que el Señor nos dará la oportunidad de llegar a tu corazón y mostrarte en realidad quién es Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos. Como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Precioso
especial en la presencia de Dios y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración y te invitamos a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga a todos. A darte la gloria, a darte la honra. Y a darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor.